y un poco nervioso porque es primera vez que lo entrevisto. Curiosamente. Es primera vez que estamos así como en el frente a frente, más que al lado. Es verdad, Como señor. estoy ahora con Cecilia. Gracias, Felipe señor. Bianchi, Gracias, bienvenido. señor, por la invitación. Muchas Sí, gracias. no le voy a lanzar monedas ni nada de eso. Yo me imagino que ni siquiera tiene, así que Es tengo cierto tranquilidad. eso, es cierto eso. Es cierto. ¿Cómo estás, Bianchi? Muy bien, muchas gracias por la invitación. En tu regreso a Cooperativa, además. Sí, mi casa histórica. Grandes deportistas de nuestra historia. ¿De qué se trata esto? Bueno, él destaca a grandes deportistas y mujeres y hombres, ¿no es cierto? Muchas mujeres, Cecilia, muchas mujeres. muchas mujeres. Erika Olivera, por ejemplo. Erika Rivera, Marlene Marlene Arens, Arens, la Pepa Moya, la Crystal Kebri, claro. la Y Crespita Rodríguez, Eliseo Salazar. Bárbara Carolina, Rivero. claro. Deportistas paralímpicos, Alberto Larraguibel. Pero yo quiero comenzar con el hombre de la polémica última, Claudio Bravo. Y a propósito, Felipe Bianchi, que en un momento tú fuiste protagonista de los problemas de la selección, ¿te acuerdas? Que Bielsa, que esto, Salía que lo con otro, los- sí. Parte de los problemas. Yo lo vi, Antes yo lo los vi problemas. saliendo alguna vez con los jugadores. Claro. Pero eso era parte del problema. Sí, claro. Yo lo llevaba. Tú Oye, le darías el portón de atrás de Juan Pinto. Bianchi, Sí. que tú siempre te has caracterizado por tus dichos medios polémicos, así. ¿Qué sabes tú de Claudio Bravo? Es verdad que, bueno, lo sacaron en un principio de un grupo de WhatsApp, decían, voy a decir una palabra fea, pero bueno, entre comillas, por hocicón. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú? ¿Él sabía o no sabía que la señora iba a escribir ese WhatsApp? Es difícil asegurarlo sin estar ahí, pero me da la impresión que por el momento en que fue, al tiro, cuando terminó el partido, es una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de una pulsión de la mujer de Bravo por participar de la conversación, que en ese momento era la conversación de todo el país, porque acordémonos que fue en una red social, en su red social, no fue una entrevista. Pero también supongo que tiene que ver con algo conversado, porque además después al otro día no salió. La suegra. Claro, entonces Ya. no, es algo familiar más bien, ¿no? Ahora, lo que tú escribes acá de Claudio Bravo, el gran capitán, arquero y capitán, en fin, y dices partió jugando adelante, que esa curiosidad no la conocíamos. Sí, ¿ah? es que el libro tiene que ver con varias curiosidades que, no solo con la historia y con el homenaje a la historia de los más grandes deportistas chilenos con éxitos internacionales, mundiales, sudamericanos, panamericanos, sino también con rescatar algunas cosas que la gente no sabe o que se olvida. Por ejemplo, esa, que Claudio Bravo partió siendo delantero antes de ser arquero. Por ejemplo, que antes del Chino Ríos hubo un tenista, en este caso una tenista chilena que fue número 1 del ranking mundial, antes de Ríos, el 37. Anita Lizana fue número 1 del ranking mundial después de haber ganado el Abierto de Estados Unidos, que era Forest Hill. Llegó a ser número 1. Por ejemplo, que la Marlene Arens representó a Chile en 2 Juegos Olímpicos lanzando jabalina y 40 años después volvió a representar a Chile en unos Panamericanos, pero como equitadora. 40 años después, en 2 deportes distintos. O, por ejemplo, que Eliseo Salazar es el único piloto en la historia de la humanidad, desde que se corren carreras de autos, claro. que compitió en las 5 pruebas más importantes. En las 24 horas de Le Mans, donde fue séptimo, en los 500 millas de Indianápolis, donde fue tercero, en la Fórmula 1, donde en su mejor periodo fue quinto y sexto alguna vez, en el Rally París-Dakar y en el Rally Mundial. Las 5 pruebas más importantes las corrió Eliseo Salazar y no hay otro piloto en la historia que lo haya hecho. O Erika Olivera, que es la única mujer que ha corrido 5 maratones en 5 Juegos Olímpicos distintos. Esas cosas de repente Ahora, se olvidan. Son Ahora las curiosidades. ¿Se sí. quedan deportistas fuera o esto es lo que tenemos? Se quedan algunos fuera, lamentablemente, por espacio, pero eso dará para una segunda edición, yo Ya, supongo. a eso es lo que Que voy, porque- tiene que ver con cosas, por ejemplo, que pasaron después. Con otro campeonato del mundo para un especialista extraordinario que tiene Chile en el esquí acuático, que no alcanzó a estar acá. O la discusión de si debía estar o no la gente que participa de otros deportes que no son exactamente los que tienen una historia más fácil de llevar a cifras, por ejemplo, los alpinistas. Claro. Ese tipo de cosas debieran estar, pero en general el requisito era, y eso fue lo que pidió la editorial, que era Zigzag, éxito internacional. Títulos internacionales. Oye, Felipe, por fin me entero esto de por qué le decían las marcianitas a las chicas, ¿no es cierto? Del De las- hockey. del hockey. Mm. ¿Por qué les pusieron así? Porque eran distintas, especiales, como venidas de otro mundo. Eso es típico de los periodistas deportivos que inventamos. A la hora de ponerle Sí. un... ¿Cómo la agrupamos en el fondo? Exactamente. Ahora, ¿por qué están ellas acá? Porque fueron campeonas del mundo, pues. Ya. Sí, no, hay solo campeones del mundo, Que nadie se campeones acuerda de sudamericanos y ese. campeones panamericanos. Y campeonas, de eso se trata el libro. Que somos buenos para decir, somos muy malos para el deporte y todo eso, pero muchas veces se caen mezquindades cuando se hacen esos análisis tan amplios, ¿no? Es verdad, y eso es lo que quería Zigzag. A mí me llamó la editorial
una editorial señera en la historia de nuestro libro, porque ellos se dieron cuenta que no había un libro que recopilara a todos. Hay un libro con la historia de Lea Figueroa, hay un libro con la historia de los últimos títulos de la Copa América, alguno específico sobre uno u otro deportista, pero en general que estuvieran todos reunidos en un solo libro no existía. Y para mí el interés era no solo el homenaje, sino que quedara el registro, que este libro pueda estar en las bibliotecas de los colegios, en las casas, que uno pueda acercarse a revisarlo, porque no es un libro, no es literatura, es un libro de recopilación de información, de datos, y de hecho lo hicimos junto con el Comité Olímpico, porque hay muchos datos, que ese es otro tema, porque uno dice, ya, pero ¿cuál fue la exacta marca de tal y cual en el 37, en el 50, en el 60 y tanto? Eso está todo revisado por el propio Comité Olímpico, que revisó sus actas para ver cada uno de las cifras, de los momentos, de las historias de estos deportistas chilenos, para que no hubiera ninguna duda, porque si uno se basa solo en, qué sé yo, en las revistas de la época, o en Wikipedia, o en lo que sea, no, probablemente tenga más de algún error. Pero tú tienes además una gran material, gran colección de revistas y todo eso. ¿Coinciden esos datos que aparecen en las revistas con lo que tiene el Comité Olímpico, o se encontraron con algunas sí, entre comillas, algunas no? Por ejemplo, está esta vieja historia de Manuel Plaza, que fue el chileno que en de las primeras medallas que tuvo Chile en los Juegos Olímpicos, que en la maratón se dice que se equivocó de ruta, que se perdió, claro, y que al perderse, o que le dieron mal el dato, entonces fue para otro lado cuando iba ganando, y ahí ya perdió la posibilidad de ser medalla de oro. Y no es así. No tiene que ver con eso el por qué no llegó primero Manuel Plaza, sino porque se equivocó en la lógica de la carrera. Atacó tarde y por eso no alcanzó a ganar esa carrera, pero nunca se perdió la ruta ni ninguna de esas cosas. Eso está registrado no solo en las revistas de la época, sino también en los documentos del Comité Olímpico. A ver, está Arturo Vidal en fútbol, Iván Zamorano, ¿no es cierto? Está Alexis. Está Figueroa, está Figueroa, Claudio Bravo. Marcelo Salas. Sí. Y ya está. De fútbol sí. ¿Y por qué ya está? ¿Y dónde Porque está Caselli? No tiene títulos internacionales, pues ninguno. Esa era la condición. Esa era la condición. Título internacional. Por eso no está Gary Medel, por eso... Claro, tienen diferencias con esos que son en el fondo los más exitosos de la historia chilena. Hay un recuadro para el Sapo Linton, hay un recuadro para Leonel Sánchez, pero específicamente los que más títulos consiguieron en sus carreras son esos hombres: Bravo, Vidal, Alexis, Figueroa, Salas y Zamorano. Felipe Bianchi conversando con nosotros a propósito de este libro, que tiene unas fotografías preciosas. La saqué yo toda. Me imagino, sí. no esperaba menos. Cristel Kovrich está también. También porque tiene muchos logros a nivel panamericano y sudamericano. Porque últimamente está como... Sí, no está en su mejor momento, sí, pero consiguió cosas muy importantes a nivel sudamericano y panamericano. Entonces, es una de las mujeres... Hay hartas mujeres, ¿eh? Eso no voy a decir que es sorpresa, pero en general qué bueno que hagas justicia. Se hace como otro cajón con las mujeres deportistas, y absurdo. Bueno, de hecho, Colo-Colo ha vuelto a la final de la Copa Libertadores gracias a las mujeres recién. Juega contra Audax de Brasil, que me dio mucha risa. Audax Sportivo. Sí, pero no es el Audax de acá no es el mismo, no es el mismo. Oye, déjame, a propósito de Alexis Sánchez, que me acordé de algo. Ahí tenés otro dato interesante. Alexis Sánchez es el único jugador de fútbol del mundo que ha logrado hacer hat-trick, o sea, 3 goles en un solo partido, en las 3 ligas más importantes: España, Inglaterra e Italia. No hay ningún otro, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, bueno, porque no han cambiado tanto de ligas, pero el único futbolista del mundo que ha hecho hat-trick en las 3 ligas más importantes es chileno y se llama Alexis Sánchez. Oye, aparece el Chino Río, aparece Nico Mazú, aparece Fernando González, Pato Cornejo, Fillol. ¿Quién fue el mejor ahí? ¿Entre quiénes? Los tenistas. El éxito más resonante, el de Mazú. Yo creo que es más importante las 2 medallas de oro, porque no hay ningún deportista chileno que haya conseguido 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, en el mismo Juego Olímpico. Después viene Fernando González, y lo de Marcelo Río, quizás y técnicamente sin duda el más dotado, fue el único que consiguió ser número 1 entre los hombres. Recordemos, ya lo dije, que Anita Lizana había sido antes número 1 entre las mujeres. Pero duró menos de alguna forma lo de Marcelo Ríos. Es una pelea bien compleja. Fernando González sacó medalla en 2 Juegos Olímpicos distintos, fue campeón del mundo por equipo junto con Mazú. Si lo medimos por ciertas categorías, cada uno tiene como su estrella. Cada uno tiene su gracia, pero yo creo que es bien difícil que otro deportista chileno vuelva a sacar 2 medallas de oro en un Juego Olímpico como Nicolás Mazú. Y quizás Nicolás Mazú era el menos dotado de los 3, digamos. No quizás, seguro, él mismo lo dice. Entre Fernando González, Marcelo Ríos y
Nicolás Claro. Massú. Oye, Felipe, más allá de los títulos y de lo que han logrado, ¿qué características en los deportistas a ti en la personal te importan más, te admiras más, te parecen... Casi todos repiten una historia parecida que tiene que ver con haber superado algunas situaciones de vida que hacían poco pensable que llegaran a ser exitosos. Por ejemplo, la Anita Lizana, que era una chilena común y corriente, digamos, del barrio Quinta Normal, que medía 1,50 m, empezó a trabajar junto con su papá en un club de tenis que estaba justamente en la Quinta Normal. Y le empezó a gustar el tenis, empezó a trabajar, le vieron talento, pero no tenía ni un peso, digamos, y se hacían colectas en el barrio para que pudiera viajar a jugar torneos internacionales afuera. Hasta que de repente se quedó afuera y cachó que era la mejor tenista del mundo. Y de alguna forma fue una sorpresa. Elías Figueroa, cuando era chico, estuvo a punto de morirse 2 veces, y los doctores le dijeron a su mamá que él no podía nunca más hacer actividad física, Elías Figueroa. Y superó eso de tal manera que terminó siendo uno de los mejores futbolistas de la historia. A Iván Zamorano también le dijeron que no podía hacer más deporte cuando estaba en el colegio. Y también logró superarlo. Casi todos tienen que ver con ese tipo de historias. O sea, de superación en cuanto a situación social, económica, Exactamente. física. Y de que estuvieron Eso les da a punto de truncar sus carreras por X, Y o Z A motivos. Claudio Bravo lo echaron varias veces porque no lo encontraban bueno, de Colo-Colo, no sé qué. O sea, eso No genera- tienes ningún futuro. Mira, O sea, eso les genera tener una garra particular, una fuerza. Quiere decir que una Sí. deportista que vienen de una clase acomodada, con una vida fácil, que hay tienen pocos todo poco a la mano, ejemplos de es eso. más, Marlene Arens quizás es un ejemplo de lo contrario, digamos. Pero Marlene Arens es una mujer que peleó en una época donde era ¿Y- muy difícil ¿Y el destacar Chino Río? como mujer. El Chino Río también, sí. Sí. Pero es que el tenis es como un cajón aparte, porque Es casi si no otra tienes medición. plata en el tenis para poder jugar solo y Sí, es estar verdad. afuera, es Ujú. casi imposible triunfar. Por eso es tan grande lo de Anita Lizana. Pero Marlene Arens, claro, a lo mejor Sí. tenía una vida distinta, pero yo te contaba lo de Marlene Arens. Marlene Arens representó a Chile en la jabalina y la descubrió su pololo en esa época, porque lanzaba muy fuerte las piedras para hacer patito en la playa. Entonces dijo, oye, tenés un talento especial tú, Tenés- te voy a tenés fuerza, llevar, te voy a llevar a probarte en un club. La llevó y a la semana estaba compitiendo en un sudamericano y ahí fue campeona sudamericana, panamericana, después llegó a hacer medalla en Juegos Olímpicos. Pero además después hizo equitación, jugó tenis y estaba en escalafón. O sea, era una deportista muy completa. Déjame leer unos mensajes de los auditores. Marcela Paz dice grande Felipe. Nelson López dice saludos a Felipe desde Chihuayante. Siempre te recuerdo cuando estuviste en CQC como uno más de los miembros originales del programa junto con Pablo Maquena y el Nicolás Rain, dice. Álvaro Salgado Grande Bianchi, un periodista sincero que no se anda con rodeo. Quique Moreira nos dice excelente dupla, pues nosotros dice se extraña de la época de la hora del taco. Sí, pues ahí está haciendo también el punto del recuerdo. Jaime Alfredo Muñoz dice admiro a Felipe porque cuando la prensa atacaba a Bombalé siempre lo defendió con sólidos argumentos. Bien, ahí falta esa parte de los mensajes que nos están llegando a esta hora a nuestro Facebook. Los garabatos Live. no. Si queréis te leo los garabatos, no tengo problema. No, ¿para qué? Ah, bueno. Ya, Felipe, acá haces una distinción también para los deportistas paralímpicos, pero dices nuestras estrellas. Quiere decir que no hay una persona. Estás mirando los tweets. Sí, que me acabo de dar cuenta que tienen esta cosa tan moderna, tan tecnológica, Sí. donde empiezan a salir cada uno de los tweets. Claro, Ya. pues. Exacto. ¿Cómo? Y lo bueno es que no te distraes fácil. No, para nada. Esto, que tienes una página para los deportistas paralímpicos, Claro. pero hablas de nuestras estrellas. ¿En qué sentido? ¿Quién es? Porque hay a- mucho. Claro, Porque por eso digo, que no distingues a uno como en los otros casos. Porque tiene una connotación distinta. Ya solo hecho de participar en torneos internacionales y hacer el esfuerzo de jugar tenis arriba de una silla de ruedas, de correr sin ver o cosas así, tiene una categoría distinta, creo yo. Pero más allá de eso, no es solo por competir, digamos, por participar. Es porque han logrado competir y tienen méritos y marcas y premios más que importantes los paralímpicos chilenos. Y ahí está Cristian Valenzuela, está De Toni, en fin, están los deportistas que han dejado su marca en los Paralímpicos, ¿no? Sí. Oye, la no verdad. puedo despedir a Felipe Bianchi sin preguntarle por Pizzi. Yo sé que al aire libre en cooperativa deben de hablar 3 horas de eso, pero yo quiero preguntarle a Felipe, a ver, digamos algo, Pizzi, Sampaoli, Yo creo como que, tú eres un yo bielcita creo total. que convenientemente y equivocadamente se le ha dado una importancia mayor al tema de
de los problemas disciplinarios para tapar de alguna manera que se trabajó muy mal con esta selección en el último tiempo, desde mi perspectiva. La selección no se quedó afuera por casos específicos en disciplina que además se repitieron en todos los procesos, se repitieron con Bielsa, con Sampaoli, con Borghi, con Zulantay antes. No es ese el tema principal, es un tema que incide sin duda, pero no es el tema principal respecto al fracaso de Chile. Y hay varios que deben estar muy contentos con que haya sido en los últimos días el tema principal, porque el fracaso de Chile es futbolístico y el fracaso de Chile, creo yo, tiene que ver con un mal sistema de trabajo que le bajó varias revoluciones a lo que venían haciendo los jugadores con Sampaoli. Menos entrenamiento, menos análisis de partido, menos análisis de los rivales, más días libres. Con esa lógica era difícil poder repetir el éxito. No es solo culpa del cuerpo técnico, ni es solo culpa de los dirigentes. Los jugadores también, evidentemente, tienen culpa, pero yo creo que los que conducen siempre son los que tienen la mayor responsabilidad. Han faltado esas explicaciones. No hablan, pues. La gente dice, pero ¿cómo es posible que hablen las mujeres y las suegras y no sé qué? Bueno, la gente que supuestamente no debiera hablar, aunque yo creo que todos tienen derecho a opinar, obviamente, cuando se les cante, la gente que está opinando está ocupando el espacio de los que debieran hablar y no han hablado. No ha hablado Arturo Salá, no ha hablado Pizzi, no han hablado Arturo los Salá jugadores. dijo algo que era al injusto, pasar que era injusto ser injusto con Pizzi, dijo algo así, ¿no? Sí, pero Bueno. yo espero un informe, Oye, ¿tú quieres de que todo tipo. Bielsa vuelva? Lo veo muy Pero, difícil. No digo si lo ves difícil, te digo si te gustaría. Es que me encantaría, pero Ya. estando todavía dentro de la NFP, buena parte de los miserables que apoyaron a Jadwe y existiendo la posibilidad de que vuelva Sebastián Piñera a ser presidente, veo completamente imposible que Bielsa, que es un tipo muy ideológico, vuelva a Chile. ¿Y si no es Bielsa, quién? Yo creo que lo más lógico, aunque a uno le puede gustar o no en términos de paladar futbolístico, el estilo de juego que aplica, lo más lógico es Pellegrini. Necesita un entrenador, primero, que tenga la suficiente trayectoria y experiencia como para poder mirar desde arriba a los jugadores y mandarlo y terminar con la indisciplina y cortar a cualquiera que tenga eso. Segundo, necesita alguien que sea tanto o más exitoso que los jugadores. O sea, cuando llegue Vidal y Alexis Sánchez diciendo, oye, nosotros jugamos en Europa, y yo soy hace rato uno de los mejores técnicos del mundo. Tercero, es importante que sea chileno para que conozca el medio o si no es chileno, al menos que haya tenido alguna cercanía con el medio. Esos nombres de Oye. Erickson y todo eso no... No, o sea, yo supongo, espero que esos nombres no hayan salido del interior de la NFP, porque si pasamos de la lógica exitosa de un fútbol protagonista y ofensivo a pensar en Erickson, quiere decir que están todos locos. ¿Y Oye, Martino? No, a mí no me gusta mucho. Felipe, volviendo a Bielsa, tú dijiste que si llega a ser Piñera presidente, ¿no crees que Bielsa volvería? Porque él es muy ideológico y cuando va a dirigir otros países, en otros países, ¿se fija también en eso? Pero si es que va a no- Francia y está Macron, o si va Bueno, porque a en Francia España está y- Macron, po. Por eso, es eso te quiero distinto. decir. No, pero no tiene esa misma cercanía. Bielsa se fue de Chile, o lo sacaron de Chile, buena parte de los que te estoy nombrando, de miserables que siguen adentro de la NFP y también en su momento de Sebastián Piñera. ¿Te acuerdas cuando te llamaron a declarar? Sí, pues. Ah, Y al final quedó en nada. Quedó Al en final nada, quedó en el tiempo te dio la razón. No sé si me da la razón, pero yo estoy más convencido que nunca que fue así. En su cargo de... No es un delito, ojo, no es un delito. En su cargo de dueño o presidente de Blanco y Negro, Sebastián Piñera fue uno de los que ideó y craneó la salida de Mike Nichols y de Bielsa. ¿Cómo fue la cobertura de las clasificatorias en Mega? Entretenida, compleja, porque nunca hubo una muy buena relación con el cuerpo técnico, pero bonita también. Pues. Termina mal, obviamente, en términos deportivos, pero fue muy bonito. La próxima la hace Chilevisión, del canal donde estabas antes. ¿Te arrepientes de haberte cambiado de canal o no? No, de modo alguno. Cada periodo tiene su afán. Bueno, Felipe Bianchi, entonces el autor de este libro, editorial Zigzag, que se llama Chilenas, Chilenos de Corazón, grandes deportistas de nuestra historia. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a y usted, gracias por felicitaciones invitarme. el libro, está muy lindo, con una edición así a todo trapo. Deluxe. Me interesa sobre todo que ustedes y los que están escuchando se lo muestren a sus hijos, para Ya. que no se pierda la memoria del deporte chileno, que a veces se pierde, porque Así es. no está en nada. Verdad. Que te vaya muy bien. Éxito. Chao. Un abrazo, gracias. Chao.